Bueno, y es miércoles de Héctor de Mauleón aquí en Es de Mañana. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Días. ¿Cómo Mónica, estás, Manuel, Héctor? ¿cómo están? ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Pues vamos a ir a la esquina más retratada de la Ciudad de México, que es la esquina de Eje Central y Avenida Madero. Esta es una postal del año 1903 que ya muestra las manchas del paso del tiempo. Es una postal que pertenece a la colección del señor David Guerrero y muestra algo que es formidable. Del lado derecho vemos el edificio que estuvo antes de que existiera la Torre Latino, en el cruce de Madero y Eje Central. Ese fue el primer edificio de Seguros La Latinoamericana. Se instaló ahí, como podemos ver, en 1903 ya estaba recién inaugurado ese edificio y estuvo ahí hasta los años 40 en que comenzó la construcción de la Torre Latino. En esa esquina estuvo también el periódico, uno de los dos periódicos más importantes del siglo XIX, el Monitor Republicano, en donde escribieron Zarco, Manuel Paino, Guillermo Prieto, toda la plana mayor del siglo XIX pasó por ahí. Del lado izquierdo alcanzamos a ver el Sanborns de los Azulejos y un jardincito que era el jardín de la casa de Guardiola, que es la que está también del lado izquierdo. Este jardín fue el lugar, lo deberíamos recuperar y llamarlo Plaza de la Independencia, porque en ese jardín por ahí entró el ejército trigarante a la Ciudad de México cuando se consumó la independencia, y al lado de ese jardín le dieron a Iturbide las llaves de la ciudad. La casa que vemos del lado izquierdo es la casa que se conoció como Casa de Guardiola. Hoy es un edificio de varios pisos que corresponde al Banco de México. La tiraron, tenía un mirador para ver pasar a la gente del paseo. Perteneció después de los marqueses de Guardiola, de los opulentos marqueses de Guardiola, a el empresario del siglo XIX, Manuel Escandón, que la remodeló y la convirtió en una de las casas, dicen, más bellas de la Ciudad de México. Hoy está ahí el edificio de Guardiola, del Banco de México, un edificio que hizo Carlos Obregón Santa Cilia y que es de estilo Art Deco. Y allá la cúpula que vemos allá al fondo es, antes de que estuviera aquí los Seguros, allí estuvo el convento de San Francisco, el más grande de la Ciudad de México, que demolió la Reforma. Fue tal la afrenta que sintieron algunas personas, entre ellas la esposa de don Porfirio, porque le habían hecho a la religión ese oprobio de tirarle su convento más grande, que mandó construir la iglesia que vemos ahí, la cupulita que vemos ahí, que es el templo expiatorio de San Felipe de Jesús. Lo hicieron para que Dios perdonara a México por lo que le había hecho al tirar tantas iglesias y tantos conventos, y tiene una arquitectura ecléctica. Si ves, esa torre gótica rompe completamente el sentido de todas las construcciones que hay en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, la escena, mira, todavía vemos charros caminando por ahí con su caballo, vemos ya a los catrines y a los gomosos con sus bastones y con sus sombreros, como les llamaban entonces. Vemos los postes del alumbrado. Es una foto llena de detalles que uno podría seguir la historia de la Ciudad de México simplemente revisando las fotos que hay de la esquina de Madero y Eje Central. Una foto de la cual al día de hoy, pues esta está fechada de 10 de octubre de 1903. Más de 100 años han pasado y ya no queda prácticamente nada de esa esquina. ¿Qué es lo único que queda? La iglesia, ¿no? El Sanborns. Bueno, y el Palacio de los Azulejos. Que se ve ahí un poco, ahí todavía el Sanborns era el Jockey Club, no existía todavía como tal, era el Jockey Club y era donde se juntaba la clase aristocrática del porfiriato para ver pasar a las muchachas, porque a las 4 de la tarde era un desfile brutal de muchachas, la calle de Plateros. Increíble además la tranquilidad que se aprecia, gente caminando en las calles. Nada que ver con los ríos que hoy corren justo ahí en el Eje Central y Madero, los ríos de gente. Vamos con Ricardo Torres. Ricardo está justo en este punto de la capital. Pues el contraste. El comparativo. Vaya que llama la atención. Ricardo, adelante, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludamos, como bien lo mencionaban, desde el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle de Madero. Vamos a mostrárselas cómo se encuentra, y como ya lo mencionaban, ha cambiado el panorama de la Torre Latinoamericana. Sin duda, pues le ha dado una vista distinta, y también este edificio que se encuentra en el costado izquierdo. Todavía se mantiene este templo, lo mencionaban, de estilo gótico. Pero sí, una parte importante de lo que mencionaban, el ir y venir de personas en este lugar. Nos comentaba el señor Héctor de Mauleón que era a las 4 de la tarde, pues ahora prácticamente todo el día hay un flujo constante de personas, sobre todo en este cruce, en este semáforo. Es una cantidad impresionante de personas la que cruza cada vez que se detienen los vehículos. Es un río de personas que se mantiene prácticamente durante todo el día. Una calle muy importante, una calle, ya lo decíamos, peatonal,
Una calle que tiene una actividad comercial importante y también en donde hay restaurantes, venta de comida y muchas cosas que en estos días, pues así se ve esta calle de Madero. Oye, Ricardo, bueno, una calle que además es peatonal desde hace no mucho tiempo, porque luego de ser una de las avenidas viales más concurridas del centro histórico, el primer cuadro de la Ciudad de México, vuelve a ser peatonal y eso no ha disminuido el tráfico, porque a donde te lleves al Zócalo capitalino, y eso no hace que disminuya el tráfico en el Zócalo capitalino también, ¿no, Ricardo? Así es, ahora se entra, bueno, el principal acceso que se tiene desde el eje central a la Plaza de la Constitución es 5 de Mayo, que es la calle que sigue circulando hacia el norte. Sobre el eje central Lázaro Cárdenas sería la próxima avenida. Y sí, como bien lo mencionabas, el circuito Plaza de la Constitución constantemente tiene una carga vehicular bastante intensa. En ocasiones, por eventos y por diferentes situaciones, se realizan cierres en el primer cuadro, pero es un lugar que tiene mucho flujo de vehículos y un flujo de personas muy importante. Como bien lo mencionaba, son pocos años los que se tiene de que regresara a ser completamente peatonal, y aquí vemos lo que ya les mencionábamos, esta cantidad de personas impresionante que prácticamente todo el día cruza por este eje central y que llega a través de esta avenida importante, a esta calle importante, a la Plaza de la Constitución, al corazón de la Ciudad de México. Ahí está el cruce, eje central, Madero y Juárez, avenida Juárez, que también desemboca ahí en eje central, el contraste. Gracias, Ricardo, buenos días. 60 años de la Torre Latino y 70 del edificio de enfrente, o sea que ya también son, pues, parte del catálogo de la ciudad. Indudablemente. Claro. Pues ahí está, y ahí está la historia, fantástica como siempre, Héctor, ya nos gustó hacer los comparativos con la actualidad. Sí. Muchas gracias. Gracias a las fotografías que tú siempre nos traes y que además están tan llenas de anécdotas increíbles. Les agradezco muchísimo. Gracias. Mil gracias. Gracias.